que hoy Dios nos va a hablar y tiene que ver con todas las cosas que nuestros hermanos estaban compartiendo, es cómo nosotros podemos ser una iglesia efectiva y poderosa. Miren qué interesante, cómo nosotros podemos ser una iglesia efectiva y poderosa. Y eso capaz también lo podemos llevar a sus casas, cómo usted puede tener una familia bien constituida, cómo usted puede formarse como cristiano, capaz en su trabajo y poder ser una persona exitosa y una persona que puede estar bien, cómo en el barrio usted puede marcar una diferencia. Pero principalmente vamos a verlo, a pedir a Mati para poder ver el mensaje que tiene que ver con esto, ¿sí? Cómo ser una iglesia efectiva y poderosa. Y es muy importante, hermanos, porque en ese tiempo usted tiene que disfrutar las cosas que usted tiene y saber también que no es casualidad. Todas las cosas que suceden no es casualidad, ¿verdad? Siempre Dios tiene un propósito. Ahora, qué importante cuando usted dice en su vida, bueno, yo quiero ser parte de eso. ¿Cómo puedo ser una iglesia efectiva y poderosa? Y si nosotros tenemos que poder entender un poco de esto, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Y ahí tenemos que ir a libros de los Hechos, donde ahí tenemos el ejemplo, cómo empezó esta iglesia primitiva y cuáles eran las características de ser una iglesia efectiva y poderosa. Y capaz muchas veces nosotros hemos leído Hechos capítulo 1, hemos podido ver el poder de Dios, pero hay un evento muy importante donde es usado un discípulo del Señor llamado Pedro, ¿verdad? Y donde él empieza a dar un tremenda sermón y la cual muchas personas son transformadas. Y eso se hizo en un tiempo de aire libre, ¿sí? No había pantallas gigantes, no había comunicación en las redes, y le damos gracias al Señor por eso, no había WhatsApp de invitaciones, no había una invitación a nivel, qué sé yo, de la televisión ni un radio, porque en esa época no había. Eran los discípulos del Señor que estaban ahí, que habían convivido con el Señor, pero cómo a través de un hombre que es usado por Dios, las personas son transformadas. Y las personas conocen al Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Miren qué interesante. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Miren qué interesante, hermano. No se hizo una campaña evangelística, no se dio un panfleto, no se entregaron Biblias porque no había. Solamente un hombre fue usado por el poder de Dios y 3.000 personas fueron transformados. Ahora, ¿qué pasó con esto? Y acá en el 42 está el versículo clave. Miren qué dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero que ustedes marquen eso. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá vamos a ver 4 características muy importantes. Y eso vamos a desarrollar con respecto al mensaje, cómo poder ser una iglesia efectiva y poderosa. Lo vamos a hacer a través de estos 4 elementos. ¿Cómo puedo hacer? Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la sana doctrina. Segundo, en la comunión unos con los otros. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia. Compartimos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la coinonía, que ya vamos a hablar un poquito. Pero no solamente eso, ¿qué más hacían? El partimiento del pan. Era un elemento social muy importante, ¿sí? Y vamos a poder explicar. Y en las oraciones. Y nosotros tenemos este tiempo para estar orando. Miren, el miércoles pasado, el anterior, tuvimos nuestro tiempo de oración extendida. Y es un tiempo muy bendecido, ¿verdad? Porque más aún de lo que estamos aquí, lo que hemos compartido de una u otra forma, que estamos teniendo un tiempo de orar y tenemos una lectura bíblica y tenemos un tiempo de alabanza y un tiempo de adoración, vemos cómo Dios empieza a transformar nuestra vida. Y capaz todos los que estamos aquí habíamos tenido unos días de trabajo bastante complicado. Habíamos salido sobre la hora, había sido una jornada muy importante y estamos cansados realmente. Pero ¿saben? Los mismos nos propusimos estar en este lugar, estar orando, orando unos por otros, orando por sus vidas capaz, orando por aquellos hermanos que no los vemos, orando por el barrio y por la comunidad. Y más o menos creo que eran 9:30, 10 y ahí nosotros hemos podido ver el poder de Dios. Y lo que estamos cansados, y ya no estamos cansados, ¿verdad? Y si podíamos seguir, podíamos seguir. Porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas.
Dios va transformando nuestros corazones. Y eso es una parte muy importante, hermano. Y es ahí donde usted está volcando su corazón y ve el poder de Dios. Y usted capaz no se da cuenta de la hora. Capaz usted dice, bueno, voy a orar. Y 10 minutos, dice, 10 minutos, tengo que orar, me canso. Pero cuando está con los hermanos juntos, cuando estamos en la iglesia, y usted está adorando. Porque usted cuando adora también está orando al Señor. Cuando usted está alabando al Señor, es como que usted no se da cuenta. Y Dios empieza a transformar su vida. Y el Espíritu Santo empieza a obrar. Y pasa la hora, pasan los minutos y usted sigue y sigue y sigue, porque Dios obra en su corazón. Eso habla de una vida transformada, una vida transformadora. Y eso muchas veces pasa cuando los creyentes están juntos. Están juntos, como pasaba en la iglesia primitiva. Vamos a seguir leyendo. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez esta palabra, perseverando, ¿sí? Unánimes. O sea, juntos. No es que decía, bueno, yo me voy por acá, Omar se va por allá, Sara se va por allá, Elvio se va por otro lado. No, perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Seguimos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren qué es lo que dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué interesante, hermanos. No se hizo una campaña evangelística, no se puso una pantalla gigante, no se hizo una difusión en redes, no se hizo un programa en YouTube, no fue un canal de televisión masivo. Estuvo Franklin Graham hace unos días en Buenos Aires, se llenó, tremendo. No pasó nada de esto. Pero cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que está buscando de Dios, cuando hay un corazón que está dispuesto, ¿saben quién hace la obra? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo añadía a las personas a la iglesia. Ellos no tuvieron que salir, ellos no tuvieron que hacer grandes cosas, solamente compartir la palabra de Dios. Y Dios añadía a la iglesia. Miren qué interesante, hermano. Yo no le estoy diciendo que no hay que hacer ninguna campaña, ni que salir de evangelismo, claro que sí. Pero saben, cuando está el poder de Dios en un lugar, Dios se manifiesta y Él va añadiendo. Y no somos nosotros. Es el poder de Dios. Entonces vamos a ver cuatro características cómo nosotros podemos ser una iglesia efectiva y poderosa. Vamos al versículo 42, Mati. La primera característica es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para ser una iglesia poderosa, usted tiene que perseverar en la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Es la doctrina que me enseña la palabra de Dios. Pero usted debe de perseverar en ella, debe de persistir en ella. Y saben, hermanos, hoy, en estos tiempos, es difícil perseverar en esto. Es difícil prácticamente perseverar porque hoy por hoy, y prácticamente todas las personas, les cuestan, ¿verdad? Perseverar en esa sana doctrina, ¿sí? Y muchas veces lo podemos ver en nuestra vida familiar, ¿verdad? Hay una situación difícil y capaz yo conozco lo que Dios me dice, que Dios puso a mi esposa y tengo que cuidarla, pero capaz aparece otra persona, mi relación con mi matrimonio no está muy bien, aparece ya sea un hombre o una mujer y capaz ahí pasa unas cosas y me siento incomprendido y esta persona me cubre y me siento bien y sin darme cuenta rompí esta sana doctrina que Dios me enseña, que debo de cuidar mi matrimonio. Lo mismo puede pasar con respecto a mi familia. Con mis seres queridos, ¿verdad? Con las personas que amamos. Aparece capaz un comentario, algo que me dijeron, o una situación en el trabajo, maltrato, situaciones en la cual uno dice, no, yo no voy a dejar a que nadie me maltrate, yo voy a agarrar mi justicia por mis propios medios, y el Señor dice que Él es nuestro justiciero. Y muchas veces hasta mantener en la sana doctrina, hasta en la misma iglesia también, cuesta. Porque usted dice,
capaz con los hermanos, algunas situaciones, o capaz te dice, no vienen personas, hermano, y capaz tendríamos que hablar de otra forma, ¿verdad? Poner luces, no hablar tanto del pecado, sino hablar capaz de que Dios te ama, y no importa si tú estás mal, o si vives en convivencia, o si no estás casado, bueno, no importa. Y capaz muchas veces, hasta en el mismo ministerio, hasta en los mismos líderes, y capaz somos muy fuertes, tenemos que ser más tranquilos, ¿verdad? O permitir algunas otras doctrinas. Bueno, Dios creó hombre y mujer, pero si vos te sientes incomprendido y vos te sientes mujer, sos varón, Dios te ama también, así que puedes venir. Y hemos visto que hay unas iglesias que permiten la ideología de género. Hay otras iglesias que permiten el aborto. Hay iglesias que hablan de la teología de la liberación. ¿Usted ha escuchado la teología de la liberación alguna vez? Esto surgió en el año 1960 en Colombia, con unos sacerdotes católicos, pero también hubo una influencia de algunos protestantes pentecostales, en la cuales hablaban, bueno, hay que ayudar a las personas. Entonces es la palabra justicia social, que muchas veces hemos escuchado. Entonces, doy una doctrina muy humanística. Dios solamente ama al pobre, porque Dios no quiere que esa persona sea pobre. Entonces le brindo ayuda, le brindo todo, pero solamente es para Él, de un punto de vista humanístico. Me olvido de la parte espiritual. Pero capaz aquella persona que no es pobre, no, Dios no lo llamó. Y no es así, Dios llamó a todos. Al que es pobre, al que no es pobre, al que es rico, al siguiente. Dios llamó a todos. Buscó a todos. Entonces todas estas teologías empiezan a hablar. La teología de la prosperidad, ¿verdad? Tengo que ser prosperado y bendecido, y si yo no tengo esta prosperidad, bueno, debe estar en pecado. Vos no tenés mucha fe, hermano. Por eso estás así, pasando necesidad. Es difícil mantenerse en la sana doctrina, pero acá el apóstol dice que ellos perseveraban en la sana doctrina. Y qué importante, hermanos, poder perseverar en esa sana doctrina. Poder continuar. Y saben, hoy en este tiempo es muy importante perseverar en esa doctrina. ¿Y saben qué es perseverar? Viene de una traducción griega que significa mantenerse firme, mantenerse adherido. Eso es perseverar. Y saber que si Dios dice esto está en contra de la voluntad de Dios y tengo que decirlo. Y si alguien se enoja, y bueno, se tendrá que enojar. Pero yo y nosotros como iglesia no podemos enseñar algo que está en contra de la voluntad de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios te ama, Dios te toma. Claro que sí, Dios te da una nueva oportunidad, pero el pecado es pecado. Y lo que está mal, está mal. Entonces, si nosotros como iglesia perseveramos en esta sana doctrina, vamos a poder ser una iglesia efectiva y una iglesia poderosa. Miren qué es lo que dice, 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 15. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le dice, pero persiste, otra vez es tú, en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante guardar esa sana doctrina, y aún desde pequeño, ¿verdad? Y ahí está la importancia de la escuela bíblica. Cuando desde pequeño le enseña, ¿verdad? Y ahora tenemos muchos beneficios, tenemos a través de las redes, a través de YouTube, a través de la era digital, y está buenísimo, porque tenemos un mayor alcance a las personas. Pero qué importante es poder mantener esa sana doctrina. Antes, capaz, cuando usted tenía ese tiempo de escuela bíblica, yo me acuerdo, había un pizarrón, había una tiza, y ahí mi profesor de escuela bíblica nos enseñaba, ¿verdad? Las historias bíblicas, Sansón, David, y nos dibujaba. Algunos pegaban con unos cartoncitos, iban pegando, ¿verdad? Y todo eso ha ido cambiando. Pero muchas veces esas cosas son los que han mantenido y han permitido que uno pueda seguir en esa sana doctrina. Algunos tuvimos ese privilegio, otros capaz no lo tuvimos, pero saben qué importante es poder mantenerse firme. Entonces, hermano, como iglesia, nosotros no tenemos que sucumbir. Tenemos que mantener esa sana doctrina. Y tenemos que tener cuidado porque el diablo muchas veces va a venir y va a decir, bueno, escúchame, pastor Sandro, ¿por qué no hablas de otras cosas? Sé más liberal, hablamos más el panorama, ¿verdad? Y eso no está bien. Y por lo menos mientras Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia, queremos predicar la sana doctrina. Aunque no sea muy amigable, no importa.
Aunque a la gente no le guste, no importa. Es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y nosotros tenemos que permanecer en ella. Como permaneció la iglesia primitiva y cómo Dios iba añadiendo. Pero a veces vienen esas tentaciones, ¿verdad? Mire, pero podemos hacer una iglesia de 1000 miembros, de 10.000 miembros, podemos cambiar, podemos poner luces, podemos acomodar, todas esas cosas están buenas. Pero tiene que mantenerse siempre la sana doctrina, porque es lo que Dios nos enseñó, es lo que va a marcar tu corazón, es lo que va a permitir firme. Miren, hermanos, aquellas iglesias que han permanecido en el tiempo son aquellas que han guardado esa sana doctrina. Vemos cuántas iglesias caen, sucumben por situaciones que hacen mal, decisiones que hacen mal, malversión de dinero, abusos de todo tipo, hasta sexuales, trata de personas, tantas cosas. Una persona levanta y dice, Dios me habló, y pongo mi iglesia, soy el profeta, y soy el pastor, y yo manejo y hago lo que yo quiera. Y no es así, Dios no nos llamó a eso. Dios nos enseñó la sana doctrina, como era la iglesia primitiva, los apóstoles. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros podamos permanecer, ¿verdad? No sucumbir por las nuevas corrientes. Uno tiene que tener un discernimiento, una sabiduría, ¿verdad? Yo puedo aplicar muchas estrategias, y las estrategias son buenísimas. Yo puedo aplicar mucha psicología, está muy bueno, pero nunca nos olvidemos de la sana doctrina. Porque es muy fácil manipular a las personas. Pero dice en la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos se dan cuenta, ¿sabes cuándo se ven? A lo largo del tiempo. Yo una vez hablaba con una persona, que ahora es una persona importante en el ministerio, capaz antes pensaría de otra forma, y ella era una persona líder, y me decía, ¿no? Yo tengo que hablar así para que las personas me hagan caso. ¿Cómo que tenés que hablar así? Y sí, bueno, yo les doy una palmadita, les digo de otra forma. ¿Pero por qué haces eso? Y bueno, para que me haga caso. Y ahí está el problema, hermano. Usted no tiene que hacer las cosas así para así. No, ¿qué diferencia con el mundo? Si no, pongamos un partido político y digamos cada uno hace, y yo le aplico una estrategia psicológica, toco su corazón, toco su mente y hago lo que yo quiero. Y no es así. Usted tiene que ser una persona sincera, una persona de corazón, con sus errores y con sus fallos, no importa, pero una persona correcta en las cosas que hace, porque Dios nos llama a eso. Y la iglesia primitiva era así, una iglesia que manejaba la sana doctrina. Vamos al 42 otra vez, Mati, a Hechos capítulo 2, versículo 42. Debemos de persistir. Lo segundo, para ser una iglesia efectiva y poderosa, dice que tenía que haber comunión los unos con los otros. Comunión. Y hermano, una iglesia de comunión es una iglesia que está unida. Es una iglesia que ve las necesidades del otro, que ora unos por otros. Y esta comunión viene de una palabra griega, koinonía, y que nosotros por ahí compartimos muchos, ¿verdad? La koinonía es una palabra que viene del griego que significa, es un compañerismo, es una amistad íntima, es un momento fraterno. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos como iglesia, ¿verdad? Tenemos una koinonía y cuando nos sentamos y compartimos y capaz hablamos. El domingo pasado tuvimos un tiempo de koinonía después de la asamblea, los que pudieron venir. Y eso es algo lindo, hermano. Eso no se ve en otros lados. Y eso me está mostrando una comunión. El Señor Jesús, cuando estaba con sus apóstoles, también tenía ese tiempo de koinonía, de compartir, una forma sincera, ¿verdad? No es que me estoy fijando, ay, vos que trajiste, ay, mira, yo traje lo mejor, no. Disfrutamos. Y era lo que pasaba en la iglesia, una comunión los unos con los otros. Qué importante, hermano, que como iglesia tengamos una comunión los unos con los otros. Pero cuando por ahí empieza un comentario, ¿verdad? Ay, no me gusta lo que dijo tal persona. Ay, mira lo que ha dicho el pastor. ¿Te parece? Y bueno, ahí empezamos. División. No me parece esto, no me parece lo otro. Y eso no viene de Dios, hermano. La división la trajo el enemigo. Y si usted tiene una situación con alguna persona, ¿sabe qué tiene que hacer? Júntese con la persona y hable. Chárlelo. Acá nosotros, por lo menos, una iglesia no es perfecta, solamente Dios es perfecto, pero usted tiene la apertura de poder hablar. Si algo no le parece, hable con la persona, pero no esté comentando por ahí.
¿Saben por qué, hermanos? Porque uno se entera de todo. Uno se entera de todo. Lo que usted dijo, lo que no dijo, y llega a los oídos de uno. Y a veces es triste saber. Eso no tiene que haber en una iglesia. ¿Qué tiene que haber? Comunión. Y si hay división, y si hay chisme, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios. Una iglesia tiene que tener comunión. No le digo que a usted le parezca bien todas las cosas. Capaz que hay cosas que no le parecen, y está bien. Estamos ahí para cambiar, para aprender, para desarrollarnos, ¿verdad? Esto no es un régimen militar. Usted tiene que hacer así, si no le gusta se vaya. No. Pero usted tiene que tener comunión los unos con los otros. Tiene que ser sincera esa comunión. Tiene que ser real, porque eso es lo que va a marcar en nuestra vida. La comunión es algo que va marcando nuestro corazón. Miren qué es lo que dice el Salmo 133. Vamos del versículo 1. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicados y cuán delicioso es habitar los hermanos como separados, no, juntos, en armonía. Qué importante estar en armonía, ¿verdad? Y vamos al versículo 3. Saltamos el 2 y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si hay una coinonía, si hay una comunión, si hay algo bueno, hermanos, Dios está ahí. Dios bendice ese lugar. Dios bendice esa comunidad, ¿verdad? Dios bendice y le da una vida eterna. Qué hermoso, hermanos, poder tener ese tiempo de coinonía, ¿verdad? De compartir, de poder estar unos con otros. Y le damos gracias al Señor porque acá tenemos una gran diversidad, ¿verdad? Personas que son hasta de imperio, ¿verdad? De Córdoba, de Río Cuarto, de Formosa, de Chaco, ¿verdad? De otros países, de Tucumán, de Perú, de Brasil, de tantos lugares. Y es un privilegio, porque podemos aprender. Alguna vez hicimos unas comidas típicas, ¿verdad? Comimos sopa paraguaya, hay alguien que hizo un arroz chaufa, o sea, cambiamos muchas cosas. Unas empanadas tucumán, es lindo, ¿verdad? El chori cordobés, un lomito. Entonces, qué lindo es poder aprender, hermano. Los hermanos juntos en comunión. Eso es lo que Dios nos llama. Y eso es lo que va a marcar como una iglesia efectiva y poderosa. Que haya comunión entre los miembros, que se sientan bien. Yo le digo que usted no puede agradar a todo el mundo. Somos personas, ¿verdad? Capaz que hay personas que a usted no le agrada, o capaz no le agradan de usted y usted no le hizo nada. Bueno, no podemos agradar a todo el mundo. Pero tenga su corazón limpio. ¿Sí? Porque eso es lo que va a marcar el Señor con el amor de Dios. Un corazón amoroso, un corazón que transforma. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren qué es lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. Seguimos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ahí nuestra hermana Sara nos hablaba hoy. En este tiempo del culto, ¿verdad? Que pongamos en nuestra mente una persona y oremos. Dios nos llama a eso, orar unos por otros. Dios nos llama a eso, a que usted esté intercediendo unos por otros. Y eso no viene de nosotros, viene del Señor. El Señor Jesús, cuando estaba en la crucifixión, imagínense, era el momento que iba a apartarse del Padre, que iba a cubrir todo el pecado de la humanidad, pero Él estaba pensando ¿en qué? En la humanidad. Y también estaban pensando en sus discípulos. Y capaz, imagínense, cuando a usted le duele, qué sé yo, la muela, cuando se golpea, ¿verdad? Allá estamos con mi hija Alesa y se cayó ahí. Y se cayó y se golpeó, es verdad, y uno se pone mal. Y yo pienso que cuando ella se golpeó, no tenía ganas de comer nada, porque uno se golpea. Yo también cuando me golpeé otra vez también, uno no quiere saber nada. Imagínense el Señor en la crucifixión, estando así, y el Señor se acordó de sus discípulos. Y miren qué es lo que dice, vamos a Juan capítulo 17, versículo 20 y 23. Juan capítulo 17, versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por todas las personas que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué más dice? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren que vamos a leerlo de nuevo otra vez. El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, ¿verdad? Sus discípulos, las personas en las cuales Dios había transformado su vida y ahora lo estaban crucificando, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de sus discípulos. Y el Señor estaba ya orando por aquellas personas que iban a conocerlo a través de que otros iban a compartir de Él. Miren qué interesante, seguimos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. No es acá que uno tiene que ser un llanero solitario, ¿verdad? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué interesante, hermano. Qué interesante poder marcar una característica. Poder hacer la comunión. Para ser una iglesia efectiva y poderosa, ¿qué tiene que ver? Tiene que mantenerse en la sana doctrina. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber comunión entre los hermanos. Una iglesia dividida, una iglesia que tiene un grupito por aquí, un grupito por allá, otro grupito por acá, otro grupito por allá. Y eso hemos podido ver, ¿verdad? Nosotros con mi esposa hemos sido parte de varios tipos de iglesias, iglesias muy grandes, iglesias medianas, iglesias pequeñas. Y uno puede ver esos grupitos. Y Dios no nos llama a ser un grupito, sino nos llama a ser una iglesia en comunión, una iglesia unida. ¿Sí? Qué importante, hermano, ser una iglesia unida. Segundo, vamos otra vez a Hechos capítulo 2, versículo 42. Ya vamos a ir terminando, el mensaje ahora no va a ser muy largo, hermano. Y dice, en el partimiento del pan. Qué importante, el partimiento del pan. Y el partimiento del pan era un hecho muy importante, hermano. Era un hecho que había marcado la vida. Miren, cuando estaba el Señor Jesús tenía constantemente ese tiempo. Es más, antes de la crucifixión tenemos la Santa Cena. ¿Saben? Las personas que eran judías y habían conocido al Señor, eran como que eran excluidas de la religión judía, porque es como que ellos habían traicionado a Dios. Entonces, hasta hoy por hoy hay judíos ortodoxos que cuando esas personas que conocen al Señor y transforman su vida, es como que ellos hacen un luto. Dice, acá hacemos un luto. Vos ya no existís para la familia. No existís. Y así pasó con estas personas judías que conocieron a Dios, su familia se apartó, ya no tenían nada. ¿Y cómo hacían? Y surge una nueva familia, que es la familia del reino de los cielos, la familia de Dios. Entonces se unían, era una forma social. Iban a las casas y el pan judío no es como el pan que nosotros tenemos, es un pan duro. Y por eso se tenía que partir. Y ahí se compartía, estaban un tiempo juntos. Por eso es muy lindo poder compartir, ¿verdad? Cuando ustedes también compartimos la casa de un hermano, cuando usted viene a la iglesia, cuando hacemos una visita, es lindo eso. Porque usted disfruta. Y los hermanos tenían su familia. Entonces no solamente era un hecho social, era un hecho bonito, sino también, ahí también, después, era una forma de participar, es un recordatorio como lo que vamos a hacer hoy, de recordar la Santa Cena del Señor. Recordar la obra expiatoria de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ellos recordaban eso, pero también era un momento para compartir. Fíjense, qué importante, el partimiento del pan. Y es importante, hermano. Qué importante es poder tener estos sacramentos dentro de la iglesia, ¿verdad? La Santa Cena, el bautismo, que nosotros podamos compartir de la Santa, y seamos parte de la Santa Cena. Es importante, hermano, que usted venga en este tiempo de Santa Cena también, porque es un tiempo de comunión. Es un tiempo de poder compartir. Dios también va transformando su vida. Es una oportunidad para reconciliarse con Dios. Es una oportunidad también para ver si hay cosas que están mal en su corazón. Usted le pide perdón al Señor y puede acercarse nuevamente al Señor. Pero fíjense qué es lo que pasaba en esa iglesia. Para ser una iglesia primitiva, para ser una iglesia efectiva, y poderosa, tenía que ser una iglesia que había comunión, ¿sí?, que perseveraba en la sana doctrina y que también participaban del pan.
Entonces es importante, hermano, que usted tenga un tiempo en la Santa Cena. Yo he escuchado algunas iglesias que no comparten Santa Cena. Y yo hablo con uno, ¿y cuándo tienen Santa Cena? Solamente una vez al año. ¿Una vez al año? Sí. No está dentro de la doctrina de la iglesia primitiva, no lo digo yo, está escrito en las Escrituras. Es parte del sacramento. ¿Sí? Es un sacramento. Y una iglesia efectiva y poderosa compartía esto. Pero ¿sabe qué cosa sucedía también en aquel lugar? Dice, y también había oraciones. Había oraciones. Qué interesante. Vamos a Hechos capítulo 2, vamos al versículo 46. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Miren qué importante. Es bueno, hermano, si también usted va a la casa de un hermano, comparte, tenemos nuestra casa de oración, este año queremos tener una casa de oración de nuevo. Qué importante, partían el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Seguimos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra la hacía el Espíritu Santo. Dios iba añadiendo a las personas en la iglesia. Dios era el que da el crecimiento. Dios es el que obra. Entonces, qué importante es poder tener eso. Pero hay que orar, ¿verdad? Hay que tener ese tiempo de oración. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 1. Dice... Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca y Pablo. Y ahí vamos al versículo, sí, seguimos, el 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, miren, estamos un tiempo de ayuno y oración, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, qué importante es tener un tiempo de oración. Usted cuando ora, Dios se manifiesta, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y aparecen revelaciones que solamente Dios hace. Cuando usted tiene ese tiempo de oración, ese tiempo de ayuno, ¿verdad? Pero las oraciones no se refieren solamente a orar. Significa también cuando tenemos este tiempo de alabanza, cuando tenemos un tiempo de adoración, usted también está orando al Señor, está rindiendo todo su ser a Él, ¿verdad? El pastor Juan Carlos nos hablaba, ¿no? Que vamos a estar después en el trono santo ahí delante del Señor y que usted va a tener, Dios creó al hombre para tener comunión y relación con Dios, ¿verdad? Él nos hablaba de poder adorarlo y eso tiene que ver con la comunión con Dios. Y él decía, si usted no adora, no tiene comunión con Dios, ¿y qué va a hacer en el cielo, verdad? Porque usted va a estar adorando al Señor, no va a estar diciendo, espera que tengo que hacer esta tarea, no que tengo que hacer una supermaestría, no que tengo que ir a mis padres, no. Ahí usted va a estar adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor. Y eso va a surgir en su vida si hay amor, si está el amor de Dios, ¿verdad? Pero fíjense, las oraciones son muy importantes, ¿sí? Y este pueblo estaba orando, ¿sí? Y cuando pasa esa oración, pasa ese tiempo de ayuno, ese tiempo de alabanza, Dios se revela. Ahí el Espíritu Santo apartó, dice, apártame estos dos. Muchas veces Dios se va a manifestar en su vida, ese Espíritu Santo de Dios se va a revelar en su vida cuando usted está orando, cuando usted está ayunando. Pero esto no es mágico, no es que viene, ¡pum!, listo. Usted tiene que tener ese tiempo. Una iglesia efectiva, una iglesia poderosa, bueno, porque somos nosotros, ¿verdad? Somos los más top de aquí. Entonces, recibimos algo, destruimos todo, pongo una pantalla gigante al fondo, hago todo, hago marketing, hago publicidad, pago Canal 12, pago Telefe de Córdoba, me voy al centro, hablo con el intendente, una movida tremenda. Y ahora sí, la iglesia del Nazareno Puerta, uy, mirá esa iglesia, qué bárbaro, ¿verdad? Y bien, todo que hemos hecho de la iglesia, ¿verdad? Ya no se da abasto. Pero no es así. No es así.
tiene que haber ciertas características que tenía la iglesia primitiva. Las estrategias son buenas. Y no le digo que no hay que hacerlas, claro que sí. Pero saben, no nos debemos de olvidar estos principios cristianos que están en la palabra de Dios, que no se los digo yo porque me parece, porque me ocurre o porque están en el manual. Eso tampoco está en el manual, eso está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice eso, que para ser una iglesia efectiva y una iglesia poderosa, tiene que haber comunión en los hermanos unos con otros. Tiene que perseverar en la sana doctrina. Tiene que ver formar parte del partimiento del pan, formar parte de este sacramento, ¿verdad? Y tiene que haber oración. Una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no busca de Dios, una iglesia que no adora, que no tiene tiempo de alabanza, no va a ser una iglesia efectiva y poderosa. Y fíjense, con todas estas cosas, ¿qué pasaba? Dice que el Señor iba añadiendo. Hermanos, qué importante, ¿verdad? Poder ir añadiendo. Y debemos de permanecer firmes, ¿verdad? Y que Dios nos ayude como iglesia Puerta Abierta a ser una iglesia efectiva y poderosa, pero manteniendo esos elementos, ¿verdad? Manteniendo la unidad. Y creo que Dios ha permitido a lo largo del tiempo poder eso, ¿verdad? Compartíamos, nuestra hermana Sara creo que compartía que cuando siempre hacemos coinonía estamos todos, ¿verdad? Y es bueno eso. Y disfrutamos, ¿verdad? Pero también ser una iglesia en la cual podemos orar unos por otros, y nosotros lo hacemos, hermano. Y no es que me quiero refregar, ay sí. Los que venimos los miércoles sabemos que siempre estamos orando, aún por aquellos que... Y yo sé que ustedes también oran en sus casas por nosotros. Pero qué importante es ser parte de una iglesia que se mantenga la sana doctrina. Eso es fundamental, hermano. Y si usted algún día no le parece algo, háblelo y charlémonos. Pero Dios nos ha puesto la visión de siempre mantener una sana doctrina. La doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? No la doctrina de la iglesia nazarena. Somos parte de la iglesia nazarena. Yo amo a mi iglesia. Es importante que usted se sienta nazareno también. Porque si no, ¿para qué viene? Yo le amo a mi iglesia. No hay una iglesia perfecta, pero la doctrina es de Dios. No es de una denominación, porque tenemos hermanos en la fe. Pero usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y orar. Tener un tiempo de oración. Cantamos con nuestra hermana Sara y Omar los coros, ¿verdad? Qué importante es poder tener ese tiempo también de coros en la cual nosotros podemos ver, ¿verdad? Y en los coros podemos ver, son personas que Dios tocó sus vidas y vemos canciones muy buenas, muy nuevas, muy lindas, pero cuando usted tiene este tiempo de coro es como que se le moviliza, ¿verdad? Tantas cosas. Hermanos, Dios nos llama a ser una iglesia efectiva y poderosa. Y si somos una iglesia efectiva y poderosa, Dios va a ir añadiendo a todas las personas. Dios va a ir añadiendo porque es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Y debemos de mantenernos en eso.